Estamos aquí con Gabriel Casaburri, especialista senior de desarrollo del sector privado en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Gabriel es experto en desarrollo económico local en la Agencia de Desarrollo Regional. Primera pregunta, queremos saber cuáles son los desafíos que enfrentan las regiones y los territorios en América Latina y Caribe para empezar un proceso de desarrollo económico local. Yo creo que uno de los mayores desafíos ha sido el hecho de que nuestra región en general ha sido una región muy centralista, con gobiernos que han centralizado el poder y no tenemos una larga trayectoria de dar capacidad de implementar políticas a las regiones. Entonces, cuando llega el momento como ahora, que muchos países lo están intentando, los recursos que tienen para diseñar e implementar esas políticas muchas veces no son suficientes, no tienen el entrenamiento. Los actores locales a veces siguen mirando a la capital porque desde ahí es donde siempre se han decidido las cosas. Entonces, uno de los desafíos más grandes es ese, es tener los recursos, la gente capacitada y que los actores empiecen a creer que las cosas se van a empezar a resolver, algunas, las pertinentes, en las mismas regiones. Y en ese sentido, justamente, ¿cuáles piensas son los actores claves de desarrollo económico local? Varía mucho en los países, por ejemplo, si uno hace una gran distinción entre los países de organización federal, que son los tres grandes de la región, México, Brasil, Argentina, tienen gobiernos subnacionales, algunos muy débiles, pero por lo menos de larga data, y ahí los gobiernos locales son actores centrales. En los otros también, pero quizás menos, pero siempre vas a tener los empresarios, el sector organizado del empresariado local, las universidades y las instituciones relacionadas con el conocimiento, que a veces son institutos tecnológicos, instituciones técnicas de difusión tecnológica, y otras organizaciones de la sociedad civil que tiene que ver con el desarrollo empresarial. Entonces uno tiene todo un grupo de actores con distintos roles que es necesario empezar a coordinar y poner bajo un mismo esquema. En muchos casos hay también las agencias de desarrollo regional. ¿Qué papel tienen esas agencias y cuáles son los desafíos que enfrentan especialmente en los países de América Latina y Caribe? El tema de las agencias, es decir, de que estos temas de desarrollo económico local tengan un gran organizador o una institución que sea la campeona en promover estos intereses, es relativamente nuevo en la región. Vuelvo a decir, los países federales tienen un poco más de transición, pero no tanto. Aún en Brasil o en Argentina, cuando uno mira, algunas de estas agencias, cuando existen, son relativamente recientes. Es difícil que tengan más de 10 o 15 años. Y el papel es justamente ese, es en general donde han tenido éxito es el lugar donde toman ese rol de articulador de intereses, porque tienen que articular entre los intereses de las políticas nacionales, a veces de las provinciales cuando hay un estado intermedio y luego las municipales, y eso ya es complejo de por sí. Y por otro lado, lo que decíamos antes, que era esta cantidad de actores que decíamos antes, la sociedad civil, el sector privado y el sector público local. Eso en sí mismo es un gran desafío, porque necesitas una credibilidad muy fuerte para que todos los actores distintos confíen en que esta institución tiene en su accionar los intereses de la región como algo prioritario, y no que es una aliada del gobierno central o una aliada de los empresarios de tal sector y en otro. Entonces yo creo que uno de los desafíos más fuertes que uno ve trabajando en la región es esa construcción de credibilidad, ¿no es cierto?, en que los distintos actores lo tomen como un tercero objetivo, o en inglés a veces dicen un honest broker, una tercera parte honesta, que lo que le importa es el beneficio de la región y no un interés particular de un sector. Y otro tema muy importante cuando se habla de desarrollo económico local es cómo las estrategias diseñadas por este tipo de procesos se sintonizan con instrumentos y políticas diseñados por el gobierno nacional. ¿Cómo ve este problema? Yo la verdad que creo que son las partes más difíciles. Por eso estamos tratando de buscar mejores prácticas en la región y también en los países desarrollados que, como tienen más tiempo, no es que sepan siempre más, sino que hace más décadas que están intentando hacer esto, especialmente en Europa, donde el desarrollo de las regiones está hace rato que se le estudia y se le pone mucha energía y recursos. Ahí yo creo que tiene que haber un convencimiento de los gobiernos nacionales de que esto es importante y que ellos también tienen que hacer que sus políticas nacionales sean consistentes, y luego las regiones
tienen que asegurarse que lo que hagan sea consistente. Te doy quizás un ejemplo concreto porque me parece que por ahí es donde empieza a pasar. En el caso de Chile, ellos tienen programas de clústeres o de sectores locales y tienen unos programas sectoriales nacionales. Y durante unos años estaban como que no les costaba encontrar esta relación. Y un poco lo que van viendo es que los sectores, cuando uno los ve en el territorio, tienen como algunas dificultades muy específicas en el sector. Hay alguna regulación local que no les va bien, o el tema de que tienen que conocerse los actores para coordinar, y eso solo se logra en el sector, o necesitan un instituto tecnológico para todos y entre todos consiguen los recursos. Mientras que, por ejemplo, si exportan, como pasa en muchos de los sectores de Chile, y tienen un problema para entrar al mercado japonés o un problema regulatorio de todo Chile, ese es un lugar que es el ámbito de la nación. Entonces, yo creo que en cada una de las políticas, cuando uno, en abstracto es difícil, pero cuando uno va al sector específico o a un clúster territorial, se da cuenta como hay muchas de las cuestiones que se resuelven mejor a nivel local y algunas otras que afectan a ese clúster de sector, y si hay otros en el país seguramente afecta a todo, como las negociaciones externas o tener estándares de acuerdo a los estándares internacionales. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos.